Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre los vectores fuerza. Primero vamos a iniciar. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, tiene dirección y sentido. Se representan gráficamente con una flecha y cuando se expresa en una fórmula es con una letra coronada de una flecha. Como podemos ver aquí en el ejemplo. Cuando es gráficamente y cuando es expresada en una fórmula. ¿Y qué es una fuerza? Bueno, una fuerza es una magnitud física que se manifiesta de manera lineal y representa la intensidad de intercambio entre dos partículas o cuerpos. Es representada con newtons. Como lo podemos ver aquí en el ejemplo, podemos tener varias fuerzas, fuerza 1, fuerza sub 2 y así. Y es representada con una F mayúscula y el subíndice dependiendo del número de la fuerza que sea. De ahí tenemos a los vectores, que en estática algunas cantidades vectoriales encontradas con frecuencia son la fuerza, posición y momento, que aquí lo podemos ver. Y en escalares, un escalar es cualquier cantidad física positiva o negativa que se puede especificar por completo mediante su magnitud. La longitud, la masa y el volumen son ejemplos de cantidades escalares. Y bueno, algunas de las operaciones vectoriales, tenemos a la multiplicación y división de un vector por un escalar, que es si un vector se multiplica por un escalar positivo, su magnitud se incrementa en esa cantidad. Cuando se multiplica por un escalar negativo, también cambiará el sentido de la dirección del vector, como lo podemos ver aquí. Y también tenemos la resta de vectores. Esta es la diferencia resultante entre dos vectores A y B del mismo tipo. Puede expresarse como R, que va a ser la diferencia resultante, el resultado, es igual a menos B, que es igual a A más por menos B. Y puesto que la resta se define como un caso especial de la suma, las reglas de la suma de vectores también se aplican a la resta vectorial. Y bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos. También la ley del paralelogramo. Aquí tenemos un paralelogramo, resta vectorial y la construcción triangular. Y bueno, en la suma de vectores, todas las cantidades vectoriales obedecen a la ley del paralelogramo para la suma. A manera de ilustración, los dos vectores componentes A y B se suman para formar un vector resultante, en este caso R, mediante el siguiente procedimiento. Como primer paso, una de las colas de los componentes es un punto de manera que se hagan concurrentes. El segundo es que desde la cabeza de B dibujar una línea paralela hacia A. Vamos a dibujar otra línea desde la cabeza de A que sea paralela a B. Estas dos líneas se van a intersectar en el punto P para formar los lados adyacentes de un paralelogramo. La diagonal de este paralelogramo se va a extender hasta P, formando R, la cual representa el vector resultante AB. Y bueno, acá podemos ver un ejemplo, inciso A, inciso B, cómo se forma el punto P, o bueno, si las dos fuerzas vectoriales se van a intersectar aquí en el punto P, y aquí es para el paralelogramo. Bueno, la suma vectorial de fuerzas. Aquí tenemos la determinación de una fuerza resultante, que va a ser las dos fuerzas componentes F1 y F2 que actúan sobre el pasador. Se pueden sumar para formar la fuerza resultante Fr, que va a ser F1, F2. A partir de esta construcción o mediante el uso de la regla del triángulo, podemos aplicar la ley de los cosenos o la ley de los senos al triángulo, a fin de obtener la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Aquí podemos ver un ejemplo. Y para la suma de varias fuerzas, sí deben sumarse más de dos fuerzas. Pueden llevarse a cabo aplicaciones sucesivas de la ley del paralelogramo para obtener la fuerza resultante. Por ejemplo, si tres fuerzas F1, F2 y F3 actúan en un punto O,
Se calcula la resultante de cualquiera de las fuerzas, digamos F1, F2, y luego esta resultante se suma a la tercera fuerza. Para no sumar como las tres en conjunto, se suman 2 primero y luego el resultante de eso se va a sumar la tercera, dando la resultante de las tres fuerzas, es decir, Fr, que va a ser fuerza resultante, va a ser igual a F1 más F2, entre paréntesis, y luego ese resultado más F3, que va a ser la fuerza 3. La aplicación de la ley del paralelogramo para sumar más de dos fuerzas, como se muestra aquí, a menudo requiere de extensos cálculos geométricos y trigonométricos para determinar los valores numéricos de la magnitud y la dirección resultante. Como lo podemos ver aquí, tenemos F1 más F2 y esa fuerza resultante la vamos a poder sumar ya con F3. Aquí tenemos las tres fuerzas. Y bueno, se preguntarán qué es la ley de senos y de cosenos o cómo la podemos utilizar. Bueno, la ley de senos se emplea cuando conocemos más ángulos internos que lados del triángulo. Establece que los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. En este caso, el lado A entre el seno de A es igual a el lado B entre el seno de B. Y esto es igual a el lado C entre el seno de C. Y por ejemplo, si queremos sacar el lado A o el ángulo A, pues tenemos que ir despejando la fórmula. Y para la ley de cosenos se emplea cuando conocemos más lados de la figura que sus ángulos internos, como lo opuesto a la ley de senos. Establece que el cuadrado de uno de los lados del triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble del producto de ellos, multiplicado por el coseno del ángulo que lo forma. Su expresión en fórmula va a ser a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 más b por c. Esto va a ser donde A es el ángulo que forma la unión de los lados B y C. Y de igual manera, pues podemos ir despejando dependiendo cuál sea nuestra necesidad o nuestro requerimiento. Ambas leyes son empleadas para determinar los ángulos o lados de los triángulos no rectángulos. Aquí les dejo algunas de mis referencias bibliográficas que yo utilicé. Y eso sería todo.